Dios te bendiga, Dios te guarde. En este momento quiero compartir contigo un texto bíblico que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Escucha cómo dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. En un video previo yo hablé sobre examinarnos a nosotros mismos y probarnos a nosotros mismos. Mencionaba que es algo que nosotros tenemos que hacer en nuestro día a día. En el texto de hoy, de Efesios 5, el texto nos dice, mirad pues con diligencia. En otra palabra, el texto nos está diciendo, hey, presta mucha atención a la forma en cómo tú estás andando. Aquí, cuando nos habla de andar, no tiene que ver con el caminar, ¿verdad? De cómo estás caminando en cuanto a la postura. No está hablando de la postura física. Aquí el andar está hablando de nuestro día a día, nuestro comportamiento, nuestra moral. Bien, esa parte que nos gobierna en el día a día, que nos impulsa, cómo tú actúas, cómo tú reaccionas, esa inteligencia emocional que cada uno de nosotros debe tener para lidiar con ciertas cosas que nos pasan en el día a día. Entonces el texto dice, mirad pues con diligencia. Entonces, cuando te dice que lo hagas con diligencia, el texto lo que te está diciendo es, hey, préstale atención. Diligencia es que tú estés activo, activa. Diligencia no es que tú te quedes... No. Diligencia es activo. Bien. Entonces, préstale atención a la forma en cómo nosotros nos conducimos. Préstale atención a la forma en cómo nosotros actuamos. Si tú eres de la persona que te hace falta dominio propio, dice la Biblia, hey, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. O sea, Dios nos ha dotado a nosotros de inteligencia emocional, pero no es mi tópico de hoy la inteligencia emocional, sino que miremos con diligencia nuestro caminar. Tú tienes que evaluar tu vida personal, tu vida laboral, tu vida con tus amigos, tu vida matrimonial o en caso de que sean pareja, tu vida de noviazgo, tu vida familiar, ¿verdad? Con tu familia, tus padres, tus hermanos, tus primos, etc. Evaluarte. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Entonces te está diciendo, hey, no andes como un necio. No actúes como un necio, tú no eres necio ni necia, no actúes como un tal, sino como sabios. No andes como necio, sino que anda como sabio. ¿Cómo anda el sabio? La sabiduría es, parte de la definición de sabiduría es correcta aplicación del conocimiento. Saber aplicar el conocimiento, la inteligencia que tenemos en un momento determinado. Saber distinguir en un momento determinado qué hacer, cómo aplicar las cosas. El sabio tiende a analizar. El sabio tiende a pensar, el sabio tiende a, espérame, dame un segundo, déjame considerar esto. Ve las cosas y considera antes de actuar. Tú sabes que nosotros muchas veces actuamos por impulso, actuamos por el momento, en el calor del momento, y muchas veces se nos dice, hey, espérate, no actúes de esa manera, no lo hagas por impulso, mejor enfríate un poco y luego entonces piensa. De hecho, hay una frase que dice que nosotros no podemos salir de un problema en el mismo estado mental en el que entramos en ese problema. Bien. Entonces, nosotros debemos de actuar como sabios. Yo sé que hay muchas veces en el que nosotros en el momento del calor del momento queremos actuar. Somos humanos. Bien. Pero fíjense que muchas veces cuando actuamos en ese calorcito ahí, en esa ira, después decimos, si tan solo me hubiese calmado un momento, hubiese resuelto las cosas de otra manera. Entonces dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, aparte de la explicación que yo acabo de dar, la Biblia te dice cómo es que el sabio anda. La Biblia te dice cómo es que el sabio actúa. Y te dice que el sabio aprovecha su tiempo.
Y en otro video yo voy a hablar específicamente del tiempo, de la administración de nuestro tiempo, la planificación, porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros decimos, no, yo no tengo tiempo, no, yo no. Entonces, yo te voy a hablar en otro video exclusivamente de planificación y todas las demás cosas. Mientras tanto, dice que el sabio aprovecha bien su tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Vamos así, mira, de mal en peor. Entonces, nuestro tiempo tenemos que saberlo aprovechar sabiamente. La procrastinación hay que darle, o sea, hay que eliminarla. Hay muchas cosas que en otro escenario, en otro video, perdón, lo voy a abundar. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. En otra palabra, óyeme, no ignores cuál es la voluntad del Padre. Entonces él dice, sé entendido en ella. El insensato anda perdido, el insensato anda ignorante. Entonces él te dice, no actúes como el insensato, sino que sé entendido en cuál es la voluntad de Dios. Entonces te dice, aprovecha bien el tiempo como lo hacen los sabios, no como lo hacen los necios. ¿Cómo tú vas a aprovechar bien el tiempo? Entendiendo cuál es la voluntad de Dios. En otro texto dice que la voluntad de Dios es agradable, no derrochar el tiempo en cosas vanas, no derrochar el tiempo en cosas que no nos aportan. Tu vida de oración, tu devocional con Dios, tu tiempo de relación con Dios. Aprovecha el tiempo. Predicar la palabra, exhortar, animar, enseñar, instruir. Aprovecha el tiempo. No te embriagues con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice del bautismo en el Espíritu Santo, del bautismo en agua, y dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y con relación al bautismo en agua, pues Jesús no bautizó en agua, pero hacemos la práctica, ¿verdad?, del bautismo en agua. Entonces tenemos el bautismo en agua, tenemos que el Espíritu Santo nos bautiza, o sea, Dios nos bautiza con su Espíritu, bautismo del Espíritu Santo y fuego. Eso está ahí en Mateo capítulo 3. Después podemos hablar de ese tópico. El punto es, lo que quiero enseñar es que estos elementos, o sea, este tópico del bautismo, ya sea el Espíritu Santo o fuego, lo hace Dios. Dios es quien nos bautiza, ¿correcto? Y el tema del bautismo en agua es un tema ahí simbólico, ¿verdad?, que nos sumergimos en el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Después tocamos ese tema. El punto es que cuando se habla entonces de la llenura del Espíritu Santo, no dice que Él nos va a llenar, sino que dice, sed llenos. O sea, llenarme del Espíritu de Dios me corresponde a mí. Y una de las formas en la que yo me voy a llenar del Espíritu Santo, de una forma de la que yo no voy a estar vacío, una de las formas en la que yo voy a estar, en la que yo voy a poder cumplir con andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quieras. Una de las formas en la que yo voy a estar lleno del Espíritu para poder cumplir con ese verso es cumpliendo con los versículos que leímos. Andar diligentemente. Andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y él dice ahí, sé lleno. Te toca a ti llenarte. Pero si tú eres una persona que no ora, no lee la Biblia, no tiene una relación personal con Dios, eres apático en cuanto a lo espiritual, ¿cómo te vas a llenar? Principalmente con las dos primeras, oración y lectura de la palabra. ¿Cómo tú vas a conocer de Dios si no lees? ¿Cómo te vas a comunicar con Dios si no oras? Entonces te dice, sé lleno. Esa es tu responsabilidad. No, yo voy a la iglesia, voy a pedir una oración. Por favor, oren por mí para que el Señor me llene. No te va a llenar. Eres tú que te tienes que llenar. Eres tú que tienes que ir a la presencia de Dios. Eres tú que tienes que ir a abrir la llave. Bien, coger ahí, llenar tu vaso y beber. Eres tú, es tu responsabilidad. Yo te voy a ayudar en la oración. Yo te voy a encaminar en el camino. Pero es tu responsabilidad. ¿Cómo vamos a ser llenos también? La Biblia también sigue diciéndonos más pautas sobre cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En otra palabra, no vas a ser lleno con chisme, calumnia, murmuración, distracciones, fornicación, avaricia, que lo menciona en el versículo más atrás. No, vamos a ser llenos haciendo estas cosas que el texto nos dice. Y dice otra parte sobre cómo vamos a ser llenos, dando siempre gracias a Dios por todo. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de aprender a ser agradecidos, que también será otro tópico, el agradecimiento. Pero aquí te dice, sé lleno. ¿Cómo vamos a ser llenos?
cantando cánticos que nos nutran, cánticos, himnos espirituales, cantando y alabando al Señor. Él lo que te está diciendo es lo que dijo Santiago: de tu boca no pueden salir dos aguas, no puede salir la dulce y la amarga. Tú no puedes maldecir por un lado y bendecir por el otro. Tú no puedes ser un cristiano de una cara por un lado y un cristiano de otra cara por otro. Te dice, no. De tu boca tiene que salir es salmos, himnos, cánticos espirituales, alabar al Señor y sobre todas las cosas, darle siempre gracias a Dios por todo. Entonces, conclusión, mira con diligencia cómo tú andas. Y vuelvo y repito, cuando la Biblia nos habla de esta manera, no está diciendo que tú estás en pecado. Tenemos que quitarnos ese chip de que todas las correcciones que Dios nos hace es porque estamos en pecado. No, las correcciones de Dios son para que nosotros mejoremos en el día a día y vayamos de gloria en gloria. Y que en el momento determinado podamos analizar y decir, espérame, estoy haciendo esto mal, déjame corregir. Mira, yo estoy haciendo todo bien, la Biblia me está dando este consejo, déjame agregar para mejorar. Pero no necesariamente porque hay una condenación, tú estás en pecado, te vas para el infierno. No, ese misticismo tenemos que irlo sacando de nuestro chip. Así que, recomendación bíblica, mirad con diligencia cómo estás andando al día de hoy. Mañana te sientas y miras con diligencia cómo estás andando al día de mañana. Y recuerda lo que te dice el texto. Sé entendido en conocer cuál es la voluntad de Dios. Y por último, sed lleno del Espíritu de Dios. Así que Dios te bendiga, espero que esta enseñanza te ayude, la puedas poner en práctica, lee el texto, Efesios capítulo 5, lo puedes leer completo y nos vemos entonces en una próxima entrega. Hasta una próxima, Dios te bendiga.